quería empezar un poco centrándonos en Pícara y en los chicos que se dedican al, digamos, trabajo sexual. ¿Estáis de acuerdo en que el OnlyFans se le puede considerar trabajo sexual? Bueno, sí, es que lo es. ¿O tenéis algo que decir al respecto? Se le puede considerar, pero nosotros no lo consideramos trabajo sexual. A ver, bueno, yo voy a ser un poquito más fuerte en esto. Es trabajo sexual porque estás vendiendo un sexo explícito o implícito o erótico. Entonces, voy a retirarlo de la consideración. Creo que eso depende del contenido también, ¿no? Porque sí, pero... te puede dedicar a vender imágenes de pies, ¿no? Y que es sexual igualmente. Pero o sea, no deja de ser... ¿no? Escucha, Exacto. si lo que ocurre detrás de la pantalla es una masturbación bueno, sí. o un acto sexual, no deja de ser trabajo sexual. Entonces... O sea, al fin y al cabo, el trabajo sexual es todo aquello que tenga que ver tanto de manera presencial online con el sexo o el erotismo. Es decir, una stripper es trabajadora sexual, una webcamer es trabajadora sexual, una actriz porno es trabajadora sexual, OnlyFans es trabajo sexual, si eres modelo erótica, masajista erótica, todo eso es trabajo sexual. Lo que no es prostitución. Vale. ¿OnlyFans no se puede considerar prostitución online? No, porque la prostitución es específico. Exacto. Mantener relaciones físicas sexuales con un cliente. Eso es. Por eso el porno tampoco sería prostitución, porque no es un cliente. Vale, entiendo perfectamente. Bueno, Pícara, cuéntame cómo lidias tú con la, digamos... No lidio. Bueno, Vale. sí, tienes que lidiar con ello, porque dentro del feminismo, ¿tú te consideras a ti misma feminista? Primero voy a empezar por ahí. Sí, yo soy feminista interseccional. ¿Cómo? Desarróllame eso, porque yo me he perdido. Vale. Estupendo. Vale. Vale. No existe el feminismo. No existe. Existen feminismos. Cada feminismo tiene una rama y se interesa por X cosas. Está el feminismo liberal, que es como bastante conocido, el radical, que es el que se ha hecho más famoso en el último tiempo. Le llamarías el institucional, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se podría decir que es el del Ministerio de Igualdad? No, porque eso es otra cosa. El feminismo radical normalmente es aquel feminismo que es TERF y SWERF. TERF son las siglas en inglés de feminista radical trans excluyente y SWERF de feminista radical sex worker, o sea, trabajadora sexual excluyente, en plan, que excluyen el trabajo sexual, o sea, abolicionistas. Entonces, mi feminismo es aquel que tiene en cuenta todas las luchas porque entiende que todas las luchas de las minorías se relacionan entre ellas y no pueden vivir una sin la otra. Entonces, tiene en cuenta que todos somos gente diversa, que nos atraviesan diferentes cosas y por lo tanto nuestras vivencias no son iguales. Es decir, no es lo mismo mi vivencia como mujer blanca cis que la vivencia en el machismo o en cualquier situación de una mujer trans negra, por ejemplo. Entonces, el feminismo interseccional tiene en cuenta pues todas estas cosas. Entonces, vale, ese es mi feminismo. Vale, perfecto. He apuntado varias cosas para preguntarte. Bueno, te voy a preguntar ahora mismo, ¿qué es? Ten en cuenta que estás hablando con un hombre que debería llevar una camiseta que ponga deconstrúyeme, ¿sabes? Porque yo soy un tío bastante tradicional, no entiendo el neolenguaje de hoy en día, sobre todo en estos movimientos, no los entiendo y no los comparto. ¿Qué es una mujer cis? Una mujer cis es una persona que se identifica con el sexo asignado al nacer. Es decir, están las personas trans y las personas cis. Nosotros somos personas cis porque nos identificamos con el sexo que se nos asignó al nacer. Pero... Hombre con pito, mujer con vulva. Vale, pero voy a intervenir aquí un segundo. El sexo no se te asigna al nacer. Si te lo asigna alguien es la naturaleza, no te lo asigna un doctor. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo creo que más bien te referías al género, ¿no? No, el género es otra cosa. Género... Pero tú el sexo no lo puedes escoger. Hoy en día hay un movimiento con el que yo no estoy nada de acuerdo que quiere desligar el sexo del género. Claro. Entonces el sexo no se asigna. Exacto. El sexo es algo natural con lo que tú naces. Si tienes cromosomas XX o tienes cromosomas XY. Claro, la cosa es que eso no es tan así. O sea, las personas intersexuales existen y cuando tú naces nadie te hace una prueba cromosómica para saber qué cromosomas tienes. Entonces, tú puedes tener cromosomas XX y tener pene o tener vulva. Y puedes tener cromosomas XY y tener pene o tener vulva. Pero las personas intersexuales no...
son una minoría, vamos, no creo que no llegan ni al 0.01% de la población mundial que nace. De hecho, no. Es una minoría muy grande. Generalmente cuando hablamos de estos temas son personas con disforia de género que no se sienten cómodas con el sexo con el que nacieron. No, eso es otra cosa. Eso es tema de género. Es ¿No? que, claro, no tiene nada... Es que es lo que te digo, que hoy hay tanta ideología y Claro, tanta cosa tú- que yo personalmente pregunto con mucha curiosidad, ¿sabes? No es que vaya a comprar el discurso, pero sí que me gustaría intentar entender por dónde van los tiros, porque realmente a mí, si tienes pene eres un hombre, si tienes vagina eres una mujer. Vale, Para mí eso no es hay el tu sexo. tía. Correcto. Sí, exacto, pero el sexo estamos de acuerdo en que no se asigna. El Claro. sexo. Sería ir ligado al género, ¿no? O sea, realmente No, porque el género es un constructo social. es una autopercepción, Ajá, efectivamente. que es lo que la gente lo ve así, pero realmente si tienes pene eres un hombre, si tienes vagina eres una mujer. Sexualmente hablando, sí. Hablando del género, no. Bueno, ahí yo creo que hay discrepancias. Vale, ahí no, si discrepancias van a haber, pero Discrepancias porque- chicos, lo que es importante, cuando haya discrepancias vamos a hacerlas que cada uno tenga su turno de palabra, porque como siempre digo, esto no es la secta, esto no es Antena 3, esto no es la televisión, donde sabemos de buena mano que casi que les piden que se interrumpan para que los mensajes no lleguen claros. Incluso el mensaje de Pícara, con el que puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en la gran mayoría, seamos honestos, no, pero incluso el suyo quiero que llegue claro. Así que vamos a punto por punto. Perfecto. Entonces, tú como trabajadora sexual no sientes que el feminismo está limitando las decisiones de la mujer y que básicamente se ha convertido en una especie de secta en la cual le dicen a la mujer cómo debe vivir. Siento que hay una parte del feminismo que hace eso, que es tanto el feminismo radical como el feminismo institucional, blanco, colonialista, burgués, que es el que hay ahora mismo en las instituciones, que yo honestamente lo veo que es el nuevo machismo adaptándose a los medios, es decir, ahora mismo que alguien te dijera, que te sacase un libro como en los años 50 de La buena esposa, nos rechinaría mogollón y eso no A mí tendría... personalmente no, ¿eh? Me lo imaginaba por lo que sea. Pero, o sea, a una mayoría de personas le podría rechinar y entonces siento que hay que eso tiene que evolucionar. Entonces, ¿cómo controlo a la mujer, la sexualidad de la mujer y demás? Poniéndole como un tinte morado y entonces diciéndote que es que el feminismo es así y demás. Y pues esto es el abolicionismo y todo esto, que ni siquiera parte de ahí, porque de hecho el abolicionismo... El abolicionismo, perdona, para que la audiencia se entere, es el abolicionismo, estamos hablando concretamente de la prostitución, ¿vale? Que muchas mujeres luchan para que se... Erradique. que desaparezca, para erradicarlo. Exacto. Y tú contra eso estás en contra. Estoy en contra y aparte que es que el feminismo abolicionista ni siquiera tiene nada que ver con esto. O sea, estos son unas personas que se han apropiado de este término, pero este término originalmente, el feminismo abolicionista, lo que era el feminismo de la abolición, que era lo que se llamaba, es un feminismo que lo que aboga es por la abolición del sistema carcelario y del sistema punitivista, porque es clasista y racista. O sea, que no tiene ni siquiera tiene nada que ver con la prostitución. Lo que pasa es que un montón de feministas blancas siempre pues se apropiaron de este término y ahora de repente el feminismo abolicionista resulta que es abolición de la prostitución, porque patata. Voy a hacer un inciso. Cuando hablas de que el feminismo son blancas y demás, ¿a qué te refieres concretamente? Porque me estoy perdiendo. Porque soy blanca. Vale, pero o sea, tú dices que el feminismo es un movimiento blanco. En su origen sí, claro, por supuesto. Claro que sí, El porque origen. Occidente ha sido la única sociedad que ha creado el ecosistema para que la mujer pudiese decidir ser feminista. El feminismo, o sea, el feminismo en su origen era bastante racista y sigue siendo bastante racista en muchas ramas del movimiento. Entonces, sí, cuando hablamos de feminismo blanco no quiere decir que sea el feminismo de las personas blancas, sino que la mayoría de gente y las ideas que tienes son pues colonialistas, Vale. bastante racistas y demás. Entonces yo soy blanca, soy española, pero mi feminismo no tiene nada que ver con eso y de hecho estoy bastante en contra. O sea, mi feminismo es antirracista, antipunitivista, incluye a las personas trans, es LGTBIQ+ friendly, tiene conciencia de clase, etcétera y demás. Por Vale. eso es interseccional. Un segundo. Gracias, Sofía García, por el primer superchat de hoy. Chicos, os invitamos a hacer superchats y si queréis hacer preguntas, os invitamos a ello. Mira, Pícara, voy a ser honesto contigo. Me has dado tanta información que me he perdido. Entonces, de verdad, ¿sabes? Estás hablando con un tío, ya te lo he dicho, tradicional. Entonces, me cuesta horrores seguir el hilo. Has dicho una cosa que me he quedado con ella.
que el sistema penitenciario es clasista y racista. Explícame eso, por favor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, esto es un poco complicado, pero vamos a intentar simplificarlo. Un pibe blanco con pasta difícilmente entra a la cárcel. Yo te puedo dar ejemplos muy cercanos que eso no funciona así. Yo te puedo dar bastantes ejemplos de que eso funciona así. O sea, literalmente, por ejemplo, el Jeffrey Dahmer, que ha salido en la serie hace poco, o sea, había colas de pibas mandándole pasta a ese pibe. Pero eso que tiene que ver con que el sistema penitenciario sea clasista y racista. Si cuando le pillaron lo metieron preso, de hecho sigue preso, ¿no? Murió, le mataron. Lo mataron, pero ¿dónde lo mataron? En la cárcel le mató un Pero negro, de hecho. Si lo que estás diciendo es cierto, nunca hubiese entrado a la cárcel porque con dinero hubiese sido capaz de salir, o el sistema clasista es que y no racista... entró ¿cuántas víctimas tenía? Como 17 o 18 o 12 o algo así. En plan, le pillaron como 4 veces, creo que fueron. Tuvo como diferentes juicios y así. De hecho, en el primer juicio que tuvo por abuso infantil, el juez le dijo: bueno, veo que eres un chico joven y que tienes un buen futuro, entonces vamos a darte una segunda oportunidad. A un negro jamás le habría pasado eso. Sí, pero también estamos hablando de unos años en los que habría bastante más... Sí, bueno, no tanto. Y aparte hay que tener en cuenta, que la sociedad española nunca ha sido en nada parecida a las sociedades anglosajonas. Y voy a decir sociedades anglosajonas porque voy a incluir lo que es Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Los españoles no tenemos nada que ver en nuestra manera de interactuar tanto con los nativoamericanos, con, por ejemplo, el resto de colonias europeas. No tenemos nada que ver. Sí, pero nada que ver. Pero que no seamos los peores no quiere decir que no haya racismo. O sea, yo he visto cómo yendo yo por la calle con un blanco no me paraban y yendo yo por la calle con un negro me paraban. ¿Cómo que te paraban? Explícame eso. Me paraban la policía. Evidentemente a la persona racializada. Me da igual si es negro o de cualquier ¿Cómo otro que país. racializada? O sea, persona era una persona negra, ¿no? Sí, era porque no solo le pasa a los negros, le puede pasar a un latino y no tiene por qué ser negro. Entonces, a cualquier persona racializada en general. Era por generalizar. Vale, bueno, perfecto. Pues no sé, es que has dicho tantas cosas que no sé cómo entrar. Trabajo sexual. Sí. Yo creo que voy a seguir al trabajo sexual porque me he quedado... Pero bueno, no, quiero que me desarrolles un poquito más porque lo de Jeffrey Dahmer no me ha convencido porque es un tema que ocurre en Estados Unidos. Entonces, el sistema penitenciario es clasista y racista. Clasista, te puedo comprar que una persona con dinero tiene menos probabilidades de entrar a la cárcel, pero no creo que sea por el sistema, sino por la capacidad de obtener un mejor abogado que va a hacerle una mejor defensa. No creo que sea por su estatus socioeconómico. Pero también eso depende de tu estatus, o sea... A ver, que tú seas capaz o no de contratar a un abogado depende de tu estatus socioeconómico. Y a lo mejor un abogado de oficio no tiene la misma capacidad que un gran bufete de abogados. Eso te lo compro al 100%. Pero lo del tema del racismo, no. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Jay Simpson, que mató, que era una persona de color, un futbolista norteamericano, que casi gana el juicio y resulta que sí que había matado a su expareja y a otro tío. O.J. Simpson se llamaba. Sí, pero que yo creo que es más un tema de estatus socioeconómico que un tema de raza. Claro, pero es que al final, esto es a lo que me refiero con la movida interseccional. Al final, una cosa sin la otra no tiene que ver. O sea, no llegaría a... Porque si no hubiese racismo, muchas más personas racializadas llegarían a ese estatus social. Pero como hay racismo, es más difícil que una persona racializada llegue a ciertas clases sociales. Entonces, por eso es un tema de racismo y de clase. Al fin y al cabo, también es racista porque es lo que te he dicho. O sea, al final es bastante más probable que a la salida de una discoteca pares a un moro, un negro, un latino, un X, que a un rubio de ojos azules. Vale. También entran los porcentajes de la gente que es, efectivamente, que suele cometer ese tipo de actos. También es verdad que no vamos a eximir a los propios españoles, o en este caso, de que no cometan delitos, pero sí que es verdad que gran parte de la gente que viene aquí o que salta por la valla no viene a hacer el bien. Entonces, yo ahí, a la fuerza del orden, entiendo que que puedan parar más a una persona de esas características. Una pregunta pícara. ¿No crees que también la imagen que das, por ejemplo, yo tengo amigos, yo soy venezolano, vale, yo soy latinoamericano, yo no soy español de pura cepa, ibérico, ni muchísimo menos, no, vale.
y he vivido en Latinoamérica y en muchos lados. Y esta conversación la he tenido con muchos latinos. Cuando tú te vistes, ¿vale?, con tu gorrita plana, que parece que perteneces a una banda con colorinches, es mucho más probable que la policía te vea como un objetivo porque estás dando esa imagen. Yo creo que tiene más que ver con un tema de vestimenta y la imagen que tú estás vendiéndole al mundo, ¿entiendes? Claro, También pero lo es que puede eso ser. es clasismo. Clasismo, pues no sé, llámalo como quieras, será lo que quieras, pero así funciona el mundo. Yo no vivo en un mundo ideal, yo vivo en un mundo donde las cosas son como son. Si vas con un flu y una americana, ojo, no digo que todo el mundo tenga que ir así ni mucho menos, las probabilidades de que te vean como una amenaza son mucho menores que si vas con una cami de Jordan, una gorrita aquí, 3 pendientes y un bate de béisbol en la boca. Claro, clasismo. ¿Pero por qué clasismo? Si es que es obvio. Porque al final, ¿qué clases sociales se visten como tú dices? Las clases sociales Pero eso altas. pueden hacerlo porque yo tengo ropa del Primark y voy como una persona normal, entonces si tú te vistes como las personas que pertenecen a bandas, es normal que la policía te identifique como un integrante de una banda y las bandas en España, las bandas ya sean de donde sean, ojo, yo esto no sean de donde sea, están causando muchos estragos en España, en Getafe, están liando la petarda, en toda España, en Barcelona es una zona de guerra, ¿vale? Yo fui hace poco y porque estaba con un amigo mío sirio, Selman, te mando saludos, no sé si lo estás viendo, y nos quedamos impresionados porque me vinieron a asaltar y porque se puso a hablar en árabe con ellos y dijeron, vale, este es hermano nuestro. Entonces yo también siento que hay racismo por parte de gente que viene aquí hacia los propios autóctonos muchas veces. Y ojo, esto no es un tema político y esto se está yendo demasiado un tema político. Vamos a ir más al tema al que hemos venido a hablar. Chicos, ¿queréis decir algo? ¿Alguna duda de lo que ha dicho del sistema penitenciario clasista, racista, punitivista y no sé qué masistas? ¿No? ¿No?